En esta clase vamos a trabajar con ampliación y reducción de figuras usando un centro de homotesia, pero en esta ocasión lo haremos en un papel blanco, preferentemente sin cuadrícula. Y esto pues para no viciarnos con las coordenadas, sino simplemente midiendo. Lo que se va a necesitar como material para esta clase es una regla graduada en centímetros y una calculadora. Esencialmente con eso será suficiente para poder trabajar. Bien, ¿de qué se trata este ejercicio? Pues tenemos aquí, como puedes ver, un triángulo que he dibujado así al azar, cualquier triángulo, al cual le vamos a llamar el triángulo ABC. Y para este triángulo ABC, pues así como lo he dibujado, pues me han quedado estas medidas. Me ha quedado una medida de 3 centímetros para este lado, para el lado AB, una medida de 6.3 centímetros para el lado BC, es decir, para este lado largo de aquí, y otra medida de 4,5 centímetros para el lado AC. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer ejercicio? Pues en este primer ejercicio vamos a hacer una ampliación de la figura en la escala 3:1. Acuérdate que en la escala 3:1 significa que la figura nueva tendrá una medida de 3 con respecto a una vez la original, ¿verdad? Nueva 3, original 1. Eso quiere decir que la figura nueva va a tener, pues, en todos sus lados una medida del triple de lo que miden los lados originales. ¿Listo? Bueno, para lograr hacer esa ampliación y que la figura quede idéntica a la original, es decir, que quede exactamente como una reproducción de ampliación de fotocopia a escala, ¿verdad? Y que tenga exactamente los mismos ángulos interiores que tiene actualmente, bueno, pues establecemos un centro de homotesia cualquiera, vamos a decir por aquí, lo he puesto aleatoriamente, y este centro de homotesia lo que voy a hacer es que voy a tomar las medidas hasta el punto A, hasta el punto B y hasta el punto C, y esas medidas después las voy a triplicar para poder formar la figura nueva, ¿verdad? En la escala 3:1. Bueno, pero antes de tomar ninguna medida, lo primero que vamos a hacer antes que cualquier cosa es hacer un trazo de líneas desde el centro de homotesia O, que lo puedes colocar por aquí afuera en cualquier lugar. Vamos a hacer un trazo de líneas que vaya desde este punto O hacia cada uno de los lados, es decir, hacia A, hacia B o hacia C, y que sean líneas pues suficientemente largas. Voy a empezar trazando desde O hasta A. Entonces, trazando la línea desde el punto O hasta el punto A, bueno, pues nos quedaría algo más o menos así. Después, ¿verdad? Y la puedo alargar todo lo que yo quiera, ¿verdad? La puedo hacer suficientemente larga, ¿verdad? Con una buena regla en tu cuaderno puedes alcanzar pues prácticamente toda la hoja. Bien, lo mismo voy a hacer hacia el punto B, entonces trazo una línea desde O hasta B. Y la hago también suficientemente larga. Y después voy a trazar una recta desde O hasta C. También suficientemente larga. Listo. Una vez que están trazadas estas 3 líneas, ahora sí voy a empezar a tomar medidas con la regla. Entonces, con la regla empiezo midiendo desde el punto O hasta el punto A. Entonces tomo la medida desde O hasta A y obtengo una medida de 5 centímetros. Entonces aquí voy a poner que desde O hasta A son 5 centímetros. Lo mismo voy a hacer midiendo desde O hasta B. Y midiendo de O hasta B
obtengo una medida de 7.7 centímetros y lo voy a anotar por aquí. Y por último, voy a tomar la medida desde O hasta C. Y midiendo desde O hasta C, obtengo 4.7 centímetros. Ahora, lo que debo de hacer es cada una de estas medidas triplicarlas para obtener los vértices del triángulo de la nueva figura, a los cuales les voy a llamar A', B' y C'. Entonces lo voy a anotar por acá. Vamos a decir desde O hasta A', desde O hasta B' y desde O hasta C'. Y todo lo que tengo que hacer entonces es multiplicar cada una de estas medidas por 3. Bueno, la primera está muy fácil. 5 por 3 serían 15 centímetros. La segunda la voy a hacer aquí con la calculadora. Serían 7.7 multiplicado por 3. Y eso nos daría 23.1 centímetros. Y la siguiente, que sería 4.7 por 3. Y eso nos daría 14.1 centímetros. Listo. Ya que tengo entonces estas medidas, ¿verdad? Todo lo que tengo que hacer es sobre cada una de las 3 líneas que he trazado, bueno, pues tomar justamente esa medida y así marcar las coordenadas de los puntos A', B' y C' para mi nuevo triángulo ampliado. Entonces, empiezo con la recta que une a los puntos O y A, es decir, con esta recta de aquí. La primerita que tracé, ¿verdad? Esta que va por acá, que une al punto O con el punto A. Sobre esta primera recta voy a tomar entonces esta medida, ¿verdad? En mi cuaderno. Esta medida que es de 15 centímetros. Entonces lo voy haciendo yo por acá. Tiene que ser partiendo justamente desde el punto O. Y tiene que ser una medida de 15 centímetros sobre esa recta. Listo. A mí me ha quedado por aquí. Entonces, desde el punto O hasta este nuevo punto que acabo de marcar, tengo una medida de 15 centímetros. Y a este punto le voy a llamar entonces el punto A'. Después, desde O hasta B', o sea, hasta mi nuevo punto, sobre esta línea que conecta a O con B, ¿verdad? Tengo que lograr 23.1 centímetros. Lo hago. Aquí me quedó un poco corta, entonces simplemente la voy a alargar un poco más. Con eso creo que es suficiente. Y por aquí quedaría conectado, bueno, por acá quedaría localizado mi punto B'. Ahí está nuestro punto B'. Es decir, que desde aquí, desde el vértice O hasta este vértice B', he hecho 23.1 centímetros en mi cuaderno. Por último, voy a hacer desde O hasta C', ¿verdad? Sobre la recta que conecta a O con C.
Entonces tengo que hacerlo de 14.1 centímetros. Lo voy a hacer entonces aquí abajo. Y queda, en mi caso, por aquí abajo. Aquí quedaría entonces mi punto C'. Listo. Ya tengo entonces mis puntos A', B' y C'. Estos tres puntos los voy a unir entre sí. A' con B', B' C', y desde C' hasta A' nuevamente. Y con ello tendré mi nuevo triángulo ampliado en la razón 3:1. Es decir, que el nuevo va a quedar 3 veces más grande que el original. Voy conectando entonces A' con B', A' con C', y por último B' con C'. Listo. Ya me quedó aquí entonces la recta que va desde B' hasta C'. Y entonces basta ahora con que verifiquemos que efectivamente pues cada uno de estos tres lados pues nos queden al triple de las medidas que tenía el triángulo original. Si te fijas, el nuevo triángulo ampliado tiene la misma forma que el triángulo original, ¿verdad? Entonces podemos decir que el triángulo ABC, lo voy a escribir así, y el triángulo A', B', C' son semejantes. Para decir que son semejantes, lo único que debo de hacer es poner dos rayitas así y arriba otra así como una ondita. Eso quiere decir que esos dos triángulos, el triángulo ABC y A', B', C', son triángulos semejantes. Es decir, que tienen exactamente la misma forma, pero son ampliación, ¿verdad?, el uno del otro. ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, pues te queda ya a ti verificar que la medida desde A' hasta B', es decir, esta medida sea el triple, ¿verdad?, que la medida desde A hasta B. Es decir, que si de A a B midió 3 centímetros, entonces de A' a B' debe de medir, si tú mides desde acá hasta acá, debe de medir el triple de esto, debe de medir 9. Si haces desde B' hasta C', es decir, este lado largo totote de acá, debiera de medir el triple de 6.3, es decir, debiera de medir de B' a C', debiera de medir pues el triple de 6.3, es decir, debería de medir 18.9 centímetros. Y por último, desde A' hasta C', es decir, este lado de aquí, debiera de medir el triple de 4.5. Y eso sería 13.5 centímetros. Y ya está entonces hecha nuestra ampliación. Ahora digamos que quisiéramos hacer una reducción. Y la reducción la puedo hacer, ¿verdad?, desde el mismo triángulo original, ¿verdad? La puedo hacer, pero ahora no expandiendo hacia este lado derecho de donde está el centro de homotesia, sino hacia atrás, hacia el lado izquierdo. Es decir, que la reducción pudiera quedar en este pedazo. Vamos a decir que queremos hacer, en lugar de la ampliación 3:1 que originalmente propusimos, digamos que ahora queremos hacer una reducción, y que esa reducción sea ahora una reducción 1,2. 1,2 significa entonces que el nuevo debe de ser 1 por cada 2 veces el original. Decir 1,2 es lo mismo que decir 0.51, ¿verdad? 1 con respecto a 2 es lo mismo que 0.5 con respecto a 1. Eso quiere decir que bastaría con multiplicar por 0.5 cada una de las medidas del triángulo original. Entonces, lo que voy a hacer es que desde el centro de homotesia O, voy ahora a tomar medidas, ¿verdad?, que en lugar de que sean como hacia A', B' y C', en lugar de que sean el triple
de lo que eran originalmente, ahora lo voy a hacer de tal forma que sean no el triple, sino que sean la mitad de las medidas originales. Es decir, lo voy a poner por aquí, que si hago desde O hasta un nuevo punto A que le voy a llamar A B', o desde O hasta B B', o desde O hasta C B', cada una de estas medidas sean exactamente la mitad de lo que aparece aquí. Entonces, bueno, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada una de estas tres cantidades por 0.5, ¿verdad? Porque se consideran que estas cantidades, por ser las originales, corresponden a una vez el triángulo original. Y las del triángulo reducido, ¿verdad? Serán pues multiplicadas por este factor 0.5. Entonces, si multiplico 5 por 0.5, pues me queda, 5 por 0.5, ¿sí? Me queda 2.5. Entonces 2.5 centímetros. Luego 7.7 por 0.5 sería 3.85. Claro que a la hora de estar midiendo con la regla, pues sería aproximadamente 3.9. Y 4.7 por 0.5, eso daría 2.35, que ya a la hora de estar midiendo en el cuaderno pues sería como 2.4. Y entonces, bueno, pues todo lo que yo tengo que hacer es cada una de estas tres cantidades, ¿verdad? Tomarlas desde el punto O, aquí en este pequeño espacio que tengo por acá. ¿Listo? Entonces vamos desde O, vamos a tomar una medida aquí de 2.5 centímetros. Entonces eso me quedaría más o menos así. Aquí quedaría mi punto A', este punto aquí. Luego sería de 3.85 hacia mi punto B'. Y eso quedaría más o menos por acá. Aproximadamente aquí. Sobre esta segunda línea que viene acá, entonces a este punto le llamo B'. Listo. Y por último, desde O hasta C' deben de ser 2.35 centímetros. Y eso, más o menos, va a quedar por acá. Aquí quedaría mi punto C'. Y todo lo que tengo que hacer es unir pues, estos tres puntos, este A' con B' y con C'. Entonces me quedaría la unión pues, más o menos así. La voy a hacer así con una regla pequeñita para manejarlo más fácilmente. Me quedaría algo más o menos así. Y ya tenemos entonces nuestra reducción. Esta es una reducción hecha. Entonces, y todo lo que tengo que hacer es unir pues estos tres puntos. Este A' con B' y con C', ¿verdad? Entonces me quedaría la unión pues más o menos así. Ya lo voy a hacer así con una regla pequeñita para manejarlo más fácilmente, ¿verdad? Me quedaría algo más o menos así. Y ya tenemos entonces nuestra reducción. Esta es una reducción hecha entonces a la mitad. ¿Listo? A la mitad del triángulo original, es decir, una reducción en la escala 1 a 2, que es lo mismo que 0.5 a 1. ¿Ok? Y bueno, entonces así, si tomáramos, ¿verdad? Así como tomamos aquí las escalas ampliadas, ¿verdad? Del triángulo original, que era estas serían las medidas del triángulo ampliado. Bueno, pues si tomáramos las medidas de este pequeño triangulito de acá, bueno, pues me quedarían más o menos así. Las voy a anotar de este lado. Desde A B' a B B', de B B' a C B' y desde A B' hasta C B'. Ustedes disculpen. Entonces, si tomo estas tres medidas, de A B' a B B', o sea, esta pequeña medida de aquí, tendría que ser la mitad de este de acá, que es 3. Entonces, este tendría que ser de 1.5 centímetros. Luego, si de B a C fueron 6.3, pues tendría que ser la mitad de 6.3. Entonces, eso quedaría aproximadamente 3.2, sería 3.15 para ser exactos. Aquí sería 3.15 centímetros, ¿verdad? Que sería entonces esta medida de acá, ¿verdad? Este lado vertical de B' a C B'. Y por último, de A B' a C B', este de acá tendría que ser la mitad de estos 4.5. Y la mitad de 4.5 pues son 2.25 centímetros. ¿Listo? Y bueno, con eso ya quedó entonces mi triángulo original ABC, mi triángulo ampliado A', B', C',
Esta fue en una ampliación 3,1 y mi triángulo reducido a B', B', C' en una reducción 1:2 o 0.5:1. ¿Listo? Pues eso es entonces ampliaciones y reducciones utilizando un centro de homotesia y sin necesidad de poner coordenadas de puntos en plano cartesiano, sino simplemente haciéndolo en una hoja de papel cualquiera, sin ningún tipo de guía de cuadrícula ni nada por el estilo. Espero que hayas quedado suficientemente claro y te va a quedar entonces de tarea hacer un cuadrilátero, una figura de 4 lados, la que tú quieras, sobre un papel blanco, y de esa figura de 4 lados hacer una ampliación en la misma escala que puse aquí, una ampliación en la escala 3,1 y una reducción en la escala 0.5:1, ¿sale? Pero ahora en lugar de que sea un triángulo, que sea un cuadrilátero cualquiera, ¿sale? Hacerlo también en tu cuaderno y eso sería todo por la clase de hoy.